santos hombres fueron inspirados, hablaron por parte del Espíritu Santo, fueron inspirados por parte del Espíritu Santo. Y resulta que esa revelación hoy la conocemos como la Biblia. Yo quiero en este momento, hermanos, hablar no del contenido de la Biblia, sino de la historia de la Biblia. No de la historia que viene dentro de la Biblia, que ya saben cuáles son las historias, sino hablo aquí, yo le puse la Biblia en su forma externa, es decir, lo que ha pasado alrededor de la Biblia y con la Biblia. Voy a darles varias informaciones aquí que yo estoy seguro que las desconocemos, ¿sí? Ya leímos 1 de Pedro 1, 19 al 21, que es donde habla de que este libro es de inspiración divina. Como introducción leo esto, hermano. Dice: estamos profundamente convencidos de que el conocimiento y la práctica de los principios bíblicos de religión y de moral es la base del bienestar y la felicidad de los individuos y de los pueblos, y el solo remedio eficaz de los muchos males sociales que se notan en nuestros días. Pero que esos cambios han venido directos de la aplicación de la Biblia, la palabra de Dios revelada, que es inspiración divina. O sea, muchos de los cambios en la sociedad no han venido de otros libros, han venido exclusivamente de la palabra de Dios. Entonces, vivimos en una era de magníficos progresos intelectuales y materiales, teorías, procedimientos antiguos que se están reemplazando por otros nuevos. La tecnología avanza a pasos agigantados. Solo necesitamos comparar algunas cosas para que veamos cómo ha avanzado todo esto. Fíjense bien, por ejemplo, las velas y las lámparas, ¿se acuerdan de las velitas? De los candiles. Todo, bueno, la generación de ahora ya no sabe qué cosa es el candil. A ver, ¿quién no sabe qué cosa es un candil? No, los que no saben qué es un candil. Allá, bien, ya la generación de hoy, de 20 años para acá, ¿va? Aproximadamente, no saben qué es un candil. Sí. Un quinqué, ¿quién sabe qué es un quinqué? Ya. Bueno, búscalo en internet, cuando menos en una fotografía ahí encuentran de un quinqué. Sí, las velitas, el quinqué, la lámpara, sí, fueron sustituidas por el alumbrado y la luz eléctrica el día de hoy. Adiós, candilito. Yo me acuerdo que cuando llegábamos al templo estaban las lámparas de gas, ¿se acuerdan? Una aquí, otra, yo no sé qué, cuando estaba el templo viejito, ¿no? En cada, una aquí, otra allá, no sé cuántas lámparas tenían. Pero ya con esas, ya alumbraban todo el templo, las lámparas de gas, ¿sí? También de, ¿cómo se llama? De aire, ¿no? Sí, de aire, sí. Las estufitas de gas que eran así de chiquitas, tenían 2 hornillas. ¿Quiénes cocinaron en esas? Las estufitas de gas. De petróleo eran, ¿verdad? De petróleo, no eran de gas, perdón, de petróleo. Que traían un porroncito y ahí se lo ponían. Sí, todo eso ya quedó en la historia. Todo fue sustituido por el alumbrado, la luz eléctrica. Fíjense bien. Ok. El ferrocarril, bueno, hoy ya dicen que van a regresar los ferrocarriles, ¿sí? Fue reemplazado por el avión, por el automóvil. El carruaje de caballo que ustedes ven en las películas, que fue real, eso fue real. El carruaje, el modo de conducirse era así, ¿sí? Fue real, ya fue desplazado por el automóvil, ¿sí? La carta tardía, ¿te acuerdas que si querías mandar una carta a México lo mandabas por correo? ¿Y cuánto tardaba? A veces hasta un mes llegaba la carta allá en México, pero llegaba, ¿sí? Eso fue desplazado por el telégrafo,
¿Se acuerdan del telégrafo? Ya también el telégrafo ya está desplazado el día de hoy, ¿sí? El teléfono y la radio, ¿sí? El teléfono y la radio. Y hoy quieres mandar un mensaje hasta Ámsterdam y ahorita lo mandas y en segundo está allá, ¿sí? A donde quieras. O sea, todo ha cambiado, ¿sí? Fíjense bien, pero entre todos los resultados modernos de la actividad del hombre, no hay nada quizás que sea más asombroso que la inmensa producción de libros que están siempre desplazando a los libros antiguos. Siempre los libros viejos son desplazados por los libros nuevos. Ya salió un libro nuevo de matemáticas, pues ya se quedó el viejito allá. Ya salió un nuevo libro nuevo de español, una nueva edición, pues ya se quedó allá. En la secundaria y en la preparatoria siempre están cambiando de libro, ¿sí? Pero ¿qué dice ahí? Dice, pero no así la Biblia, que es uno de los libros más antiguos y que no hay libro que lo pueda sustituir. ¿Están de acuerdo con esto, hermano? No hay libro que lo pueda sustituir. La religión mahometana tiene su, ¿cómo se llama? Su Torá, su Biblia. El Corán, sí. Los testigos de Jehová, bueno, no tienen una Biblia a media. Los mormones tienen su libro del Mormón, ¿sí? Y ninguno de esos libros que dicen que aportan a la religión, pues a la religión de ellos, ninguno ha podido desplazar este libro que se llama la Biblia, que es un conjunto de 66 libros que tenemos en nuestras manos. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Ahí está. El primero se llama, en hebreo, el Antiguo Testamento, el griego, el Nuevo Testamento y algunas porciones en arameo, ¿sí? Prácticamente se hablan de 3 idiomas originales de la Biblia: hebreo, arameo y griego, ¿sí? 3. Esos son los originales de la Biblia. La Biblia que tú tienes en tus manos viene de esos originales. Ahorita vamos a ir viendo la historia. Vienen de esos originales. Aunque tú no sepas griego, aunque tú no sepas hebreo, aunque tú no sabes cuáles fueron las porciones en arameo que se escribió, entonces tú estás leyendo una Biblia que fue traducida del original griego y del hebreo, ¿sí? Y entonces todos los significados que en la Biblia hay están adaptados al español, o sea, están traducidos al español, pero son el significado, cuando menos en un 80 o 90% es el significado de lo que se dice en hebreo y en griego, ¿sí? Ok, esos son los idiomas. Ahora, ¿cómo podemos probar la autoridad de la Biblia? Fíjense bien. ¿Sí? En la expresión así dice Jehová, que aparece 359 veces en la Biblia. Así dice Jehová, ¿sí? Y se acuerdan que uno de los profetas fue el que más habló así. ¿Se acuerdan quién era? Jeremías, ¿no? Jeremías, así dice Jehová. ¿Sí? Él era el portador del mensaje de la profecía, era el portador de la palabra del Señor, pero él no se daba la autoridad a sí mismo, sino la autoridad la revelaba que venía de Dios. Entonces ahí podemos comprobar la autoridad de Dios a través de la Biblia. Y en Efesios 4 al 7 puedes comprobar en cuanto a doctrina se refiere. Y en cuanto a códigos morales, en el Éxodo capítulo 20, que conocimos como los 10 mandamientos, que son la base de toda la moral que puede existir aquí en el mundo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se conocieron los primeros manuscritos de la Biblia? Se conocieron
de dos formas. ¿Cómo? En pergaminos y en papiros. ¿Y qué cosa es eso? ¿Sí? ¿De qué está elaborado eso? ¿Sí? ¿Podemos conocer algo de los pergaminos? Vamos a conocer algo de los pergaminos. Lucas 4, 16 al 20. Los pergaminos eran rollos hechos muchas veces de piel de ovejas o de piel de cabritos. ¿Sí? ¿Cómo los perfeccionaban o cómo los trabajaban? Pues Dios les daba la inteligencia. Pero eso se convertía en un papel, pero un papel bien grueso que se podía enrollar y no se podía romper. Tú enrollas una cartulina que está nuevecita, la enrollas, pero ya para cuando la desenrolles ya se echó a perder. O sea, ya está arrugada, pues, ¿sí? Esos no, ¿sí? Ahí estaban, y la Biblia que tú tienes en tus manos, estaban así en los rollos, enrollados por libros. Vean cómo estaban. Este ya está un poquito viejito, este es un poco más moderno, ¿sí? Y dice Lucas 4, 16 al 20, que Jesucristo entró, ¿a dónde? ¿Quién lo encontró ya? A una sinagoga. ¿Y qué le dieron a leer? Dice, se paró él a la hora del culto. Bueno, no dice a la hora del culto, ¿sí? El rollo, no le dice, ahí está la Biblia o el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, a ver si lo puedes pasar a leer. O dijo el que estaba leyendo, a ver, vamos a tener la lectura bíblica a cargo del Señor Jesús. Qué bonito sonaba, ¿verdad? Qué bonito sonaría, ¿no? Nombre, se levanta el Señor Jesús. Imagínense un hombre. No, hombre, nadie de aquí nos podemos comparar. Un hombre, ¿qué le diré yo? Bien fornido. Un hombre casi fisiculturista. Un hombre bien, y pasa y agarra el micrófono y con la voz te traslada todo, te rompe todo el corazón nada más con la voz, ¿sí? ¿Te puedes imaginar? ¿Sí? Pero pasó, dice la Biblia que pasó, y le dieron un rollo y agarró el rollo y comenzó a leer. ¿Qué leyó? Dice Isaías, el profeta Isaías. Leyó al profeta Isaías. Eso nos da a comprobar que los pergaminos, tal como lo dicen los arqueólogos, lo dicen los sociólogos, los historiadores, que los pergaminos eran rollos y los libros de la Biblia estaban por rollos. Y quizás yo me imaginaría yo de que el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, o no, ¿sí, verdad? 66 capítulos, a lo mejor había un rollo por cada capítulo, o a lo mejor estaba dividido en dos rollos. Pero en fin, con esto podemos comprobar que la Biblia sí estaba escrita en pergaminos. No había la Biblia del día de hoy, ¿sí? Ahí está otra de las formas. ¿Cuál era lo otro? Dice, el papiro. El papiro era también hecho con materiales. Ahí encontré en la investigación el nombre del árbol donde sacaban el papiro, que el papiro sí era más tieso. Eso era como una tablita, ¿sí? Y ahí está el ejemplo, ¿ves? Como una tablita. Y también se podía enrollar, ¿sí? El papiro. Pero allí estaba, hermanos, allí escribieron las Sagradas Escrituras los que fueron inspirados por el Espíritu del Señor. Durante 1400 años, el clero no permitió que la Biblia fuera estudiada por el pueblo. 1400 años, ¿cuánto es? 14 siglos. 14 siglos la iglesia tardó en no estudiar la Biblia. Los únicos que estaban autorizados por la Iglesia Católica, por el clero, por allá por los de arriba, era el sacerdote que ministraba todos los días la misa, y ese es el único que podía abrir la Biblia y leerla, ¿sí?
Si querías escuchar la Biblia, tenías que llegar al templo. Tú no tenías permitido tener una Biblia en tu casa y mucho menos abrirla. Fíjense cuánto tiempo pasó. Eso fue uno de los motivos por el cual vino la reforma, ¿sí? Bien, por lo tanto el pueblo ignoraba muchas cosas en cuanto a la fe. Además, para el clero, la ignorancia del pueblo en muchas cosas representaba para ellos muchas ganancias. O sea, el que no conocieran la verdad, para ellos era ganancia. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano, y por eso estaban los pergaminos, los papiros, porque todo era a mano, ¿sí? La tinta roja estaba hecha de sangre de los corderos, ¿sí? ¿Sí? La tinta verde estaba hecha ¿de qué? ¿De qué? De vegetales, de las hojas, de eso hacían la tinta verde, ¿sí? Fíjense bien, así que cuando ellos mataban o sacrificaban un cordero, la sangre no se la comían como nos la comemos nosotros el día de hoy, ¿sí? Ni la vendían en, ¿cómo se llama? En morcilla, ¿no? No, en moronga, no. Ellos recogían la sangre, yo no sé cómo la conservaban y cómo la industrializaban, pero esa era la pintura con la que ellos escribían, ¿sí? Bien, antes de la invención de la imprenta, ¿cuándo fue la invención de la imprenta de esos preparatorianos? ¿Cuándo fue? Reprobados. Cuando menos díganme el nombre del que inventó la imprenta. Ándale, aprobados. Entonces tienen 5 y 5, ¿sí? Ok. Antes de la invención de la imprenta, la Biblia se copiaba a mano. Habían personas especializadas en la copia de la Biblia. No cualquiera podía ponerse a copiar la Biblia. No, habían especialidades. A tales copias se le dio el nombre de manuscritos, que son los que acabamos de ver ahorita en los pergaminos, manuscritos, ¿sí? Y cuando un copista copiaba frecuentemente las escrituras, escuchen bien esto, este llegaba a tener un amplio conocimiento de ella. Fue el caso de los escribas del Nuevo Testamento, porque ese era su oficio. Los escribas del Nuevo Testamento, del cual ustedes han leído bastante, escribas se llaman porque era un grupo religioso que se dedicaba a escribir las copias de la Biblia, ¿sí? Claro, que después se volvieron un grupo religioso y agarraron su política, ¿no? Su política. Pero tenían un amplio conocimiento, porque una de las metodologías de enseñanza es que si tú quieres aprender algo, escríbelo 50,000 veces. Por eso es que te decían, a ver, escríbeme, no debo correr 100 veces. Y así se lo aprende el chamaco, ¿sí? Pero eso no es metodología de hoy, eso es de años, siglos. Ok. La invención de la imprenta fue en el siglo XVI, ahí lo tenían y no me lo habían dicho, ¿no? Sí, fue en el siglo XVI, ¿sí? Ok, antes de la reforma, ¿sí? Ok, vamos a continuar. Ahora, ¿cuándo se comenzó a formar el canon de las escrituras? ¿Saben qué es el canon? O sea, ya estamos hablando de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el canon de la Biblia? El canon de la Biblia es el índice que usted conoce en el libro, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Jueces. ¿Quién se lo sabe todo? Los niños se lo saben porque los grandes no se lo saben. Ese es el canon de las escrituras, ¿sí? ¿Cuándo se comenzó a formar el canon de las escrituras? Aquí viene. Dice, el conjunto de libros que merecen considerarse como inspirados se le da el nombre de canon. Este vocablo es de raíz griega y significa caña de medir o una regla, así se llama, caña de medir, así está el vocablo y así se le llama al índice de las escrituras, ¿sí? Fue el significado que Orígenes y Clemente de Alejandría le dieron en el siglo II, ¿sí? Ok. Ahora, quiero mostrarles esto. El canon bíblico, primero,
Antes de esto, no vean todavía ahí. ¿Alguien ya contó los libros de la Biblia ahí en su índice? ¿Cuántos son? Nadie los ha contado, ¿ah? No debía yo haber puesto esta imagen todavía, ¿sí? ¿Son qué? No, pero primero el Antiguo Testamento, 39, y después el Nuevo, 27. Eso porque ya lo vieron ahí. Es que no debía yo haberlo puesto primero, pero se me fue el dedo, ¿sí? Ok. Hay 4 canon. El canon judío, ¿sí?, que tiene nada más 39 libros, porque los judíos no reconocen el Nuevo Testamento. Para ellos el Mesías todavía no ha venido. Sí, lo están esperando hasta el día de hoy. Por eso ellos, como libros inspirados, tienen 39 libros que son los del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Segundo, el canon protestante, que es el de nosotros, es 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, total 66 libros. Viene el canon católico. ¿Alguien tiene en su casa alguna Biblia católica? No es pecado. No es pecado. ¿Sí? ¿La ha leído, hermano? ¿Sí? ¿La ha leído, hermana? Bueno, no me digan, no es examen. ¿Sí? Si pueden conseguir una Biblia católica, hermanas, consíganla y ténganla en su casa, pero no nada más de tenerla en el Salmo 91 abierta en la cama. No, sino léanla, hay que leerla, porque es una traducción que les va a dar mucho, ¿cómo está? Mucha información, esa es mucha información, y puedes ver la traducción de ellos y la traducción de nosotros, y te van a dar bastante amplitud de eso. Bien, pero aquí en el canon católico no hay 39 libros, hay más, hay 46, porque resulta que los que tienen Biblia católica ya la revisaron, porque hay varios libros, un total de ¿cuánto? De 7 libros que no están considerados como inspirados por Dios, tal como lo dice la lectura bíblica que acabamos de leer en Primera de Pedro. Dice que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, 7 libros no están considerados ni por los judíos, que son los más críticos en esto, ni por los teólogos antiguos, ni por los teólogos modernos, ni por los teólogos de hoy, contemporáneos. Por ninguno. Están considerados inspirados. Son apócrifos, ¿sí? Y el canon ortodoxo, que tiene 46 libros del Antiguo Testamento y aceptan 27 del Nuevo Testamento, total 73. Hay también algunos libros ahí que no son, ¿sí? Sí, creo que ahí es donde existe el libro del profeta Elías, y resulta que Elías no escribió libro, ¿sí? El de Enoc, y resulta que Enoc no escribió libro. ¿Quién sabe cuál de los dos Enoc es ese libro? Porque hay 2 Enoc en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ok. Bueno, encontré una fotografía ahí del canon del Antiguo Testamento y de los católicos. Ahí ven que está Macabeos primera y Macabeos segundo, ¿sí? Eso no existe en la Biblia protestante, porque es uno de los libros apócrifos. Después está aquí, a ver, ustedes tienen más vista que yo, Tobías, ¿sí? Y Judith, ¿sí? Ahí está. Después está, ustedes tienen más vista que yo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Baruch, aquí está Baruch, ¿sí? Y está también Eclesiastés 1 y Eclesiastés 2, y abajo está Sabiduría. Son 7 libros en total que no están, y que si te entra la curiosidad, hermanos, bueno, yo no diría tanto la curiosidad, cómprate una Biblia católica y lee esos libros, porque si no son inspirados, pero sí tienen información importante de historia que te va a servir mucho, ¿sí? Que te va a dar mucho
mucho. Uno de ellos dice que cuando se cierra el Antiguo Testamento, se cierra, ya no hay voz de Dios, y Sargón II agarra un cochino y se lo lleva al templo y lo pone en la mesa y ahí lo sacrifica, ¿sí? Sargón II, ¿sí? Ahí lo sacrificó. Y entonces profanó el templo haciendo todo eso. Y en uno de los libros de ellos lo dice, ¿sí? Ahí encuentras algunas historias que puedan ser importantes. Yo les digo que lo tengan, ¿sí? Igual, ¿quién tiene el libro mormón en su casa? No quiere decir que te estás volviendo mormón, pero sí es bueno de que lo conozcas, ¿sí? Desconozcas. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Eso es el canon católico. Ahora este es el canon ya que nosotros tenemos, ¿sí? La ley de los ¿cómo está? Los libros de historias, los poesías, los profetas mayores y menores y el Nuevo Testamento, que es el total de lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, el canon protestante. Sí es bueno, yo me acuerdo que cuando entramos a la escuela dominical, lo primero que nos hacían en el departamento era aprenderse los libros de la Biblia, ¿sí? Aprenderse los libros de la Biblia. Y es bueno de que cuando menos sepamos la división de los libros de la Biblia, ¿sí? Pero es importante eso. Bien, vamos a continuar. La idea de formar el canon de la Biblia o de organizarla libro por libro nació alrededor del siglo I, ¿sí? Que técnicamente se conoció como códice, hacer un códice, es decir, hacer un solo libro, ¿sí? Y recordemos que el material de donde estaban escritos eran papiros y pergaminos. De aquí en lo adelante la historia nos habla de los diferentes códices que como uno de los que sería el completo canon de la Biblia. Hay varios, yo nada más anoté algunos, hermano. Por ejemplo, está el Códice del Vaticano. Y ese códice, ese libro del Vaticano, existe en la biblioteca del Vaticano del siglo XVI, del siglo IV. Está el Códice Sinaítico, que actualmente está en el Museo Británico. Está el Códice Alejandrino, que está también en el Museo Británico del siglo V. El Códice de Fresnes, que está en la Biblioteca de París. El Códice de Baeza, que está en la Biblioteca de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, ¿sí? Y hay varios más códices, ¿sí? Yo nada más anoté ellos para que tengan una idea. La mayor parte de estos códices fueron preparados en el Oriente, principalmente en Alejandría, en Constantinopla y los eventos del monte Athos. Constantinopla. ¿Quién ha leído de Constantinopla? ¿Ha leído de Constantino? Los que llevan historia universal ya saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Constantino fue el emperador de Roma, el emperador romano, pero él no quiso ejercer su imperio en Roma, sino se llevó toda la capital a Constantinopla, y allá fue que se nombró la capital Constantinopla, y ahí fue donde él dio oportunidad para que el evangelio comenzara por eso algunos testigos de Jehová te preguntan, y se los digo aquí entre nos, los testigos de Jehová te dicen, es que tú estás obedeciendo a Constantino, pero ellos no saben por qué, porque Constantino fue uno de los que comenzó a decirle a la iglesia de que los domingos debiera ser el día de alabanza al Señor, Constantino, ¿sí? Y es que ustedes están siguiendo a Constantino, ustedes son Constantinopla, ustedes, ¿sí? Y eso no es cierto, ¿sí? Y tardó varios siglos su organización, paso a paso
hasta completar los 66 libros que hoy tienes en tus manos, libro que es la palabra de Dios inspirada. Así que fue por medio de códices que se fueron organizando. Hasta el día de hoy se conocen unos 3.500 manuscritos, es decir, pergaminos y papiros. 3.500 manuscritos, papiros y pergaminos que existen y que están guardados en las grandes bibliotecas. Por Roma, ahí en la Biblioteca Central de Roma, hay un montón de pergaminos y papiros guardados ahí, ¿sí? Que no los sacan para nada, ¿sí? Que datan de hasta el siglo IX en lo adelante, hasta la invención de la imprenta en el siglo XVI. Que la invención de la imprenta proporcionó un medio más fácil y barato para multiplicar las copias de los escritos sagrados. Y resulta que el primer libro que se imprime en la imprenta, el primer libro fue la Biblia. No había otro, no había ni uno de matemática, ni de ciencia, ni de nada. El único libro que había para imprimir era la Biblia. Era la Biblia. Y fue cuando comenzó la impresión. En ese momento ya estaba el asunto de la reforma, ¿sí? Ya, ¿cómo se llama? Martín Lutero estaba luchando en Alemania, Ulrico Zwinglio estaba en otro lado, Juan Wycliffe estaba en otro lado, y así todos los reformadores que fueron uniéndose. Juan Calvino estaba en Escocia, ¿sí? Entonces, ya fue cuando comenzaron las Biblias a salir en el propio idioma del pueblo. Ok, vamos a ir a otros detalles. Ahora, ¿cuáles son las versiones de la Biblia? Ahí están. Debido primero a la expresión de los judíos y más adelante a las misiones cristianas, el Evangelio llegó a ser conocido y abrazado por muchos que no entendían y conocían las versiones o los idiomas originales de la Biblia, ¿sí? Ahora, así resultó que se han traducido en más de 1.900 idiomas y dialectos en todo el mundo. A estas traducciones de la Biblia se le ha dado el nombre de versiones de la Biblia, ¿sí? Y voy a mencionar algunas. ¿Cuáles son las versiones antiguas? Las versiones tárgumes o versiones en arameo del siglo II. Las versiones del Antiguo Testamento en griego del siglo I. La versión de los 70 del siglo II, la versión siriaca del siglo II, las versiones curetoriana del siglo II, la peshita del siglo II, la itala del siglo II, la vulgata latina del siglo V, ¿sí? ¿Sí? Las versiones arcleanas del siglo V, las palestinianas del siglo V también hay. Me pasé, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén del siglo V, las versiones cópticas del siglo II, las versiones eutiópicas del siglo IV, la gótica del siglo IV, la de Armenia del siglo V. Ahora, esas son en arameo y en griego antiguas. Ahora, las versiones modernas de la Biblia. Con este nombre se encierra todo lo que se ha hecho en cuanto a las traducciones de la Biblia en los idiomas modernos de Europa y los demás del mundo. La mayor parte de estas versiones se han hecho después de la Reforma del siglo XVI, ¿sí? Aquí, versiones españolas. España tiene la honra de haber producido la primera versión completa de la Biblia en lengua moderna, ¿sí? España. Esta fue una traducción de la Vulgata al castellano, hecha por orden de Alfonso el Sabio en el año 1280. No es la de Casiodoro de Reina la que tenemos, no. La Biblia fue traducida de la Vulgata por Alfonso el Sabio, ¿sí? Ahora, hay algunas versiones incompletas. Moisés Rangel no la terminó, Juan de Valdés no la terminó, Francisco de Encinas no la terminó, versión de Ferraras no la terminó, Juan Pérez no la terminó, ¿sí?
Y ahora, versión de Casiodoro de Reina llamada erróneamente Cipriano de Valera. Y ustedes van a saber por qué, ¿sí? Casiodoro, CR es Casiodoro de Reina. Hizo fiel la traducción de la Vulgata al castellano, empleó 12 años traduciendo la Biblia en la traducción y la terminó en Frankfurt, en Alemania, en 1567. Y fue impresa en Basilia en 1569. Casiodoro de Reina fue sacerdote y se convirtió predicador evangélico en 1520. Y por sus ideas evangélicas salió de España, por eso su tradición la hizo en el extranjero, ¿sí? Porque lo iban a matar, ¿sí? Porque antes no era tan sencillo hacer esto. Ahora, Cipriano de Valera, vean ustedes su Biblia, ahí dice Casiodoro de Reina, traducida por Cipriano de Valera, de Reina Valera, y le llaman la Reina Valera, que no debía haberse llamado Reina Valera, sino debe llamarse Casiodoro de Reina, ¿sí? Pero los dos tienen reina, ¿no? En ese mismo año, Cipriano de Valera inició la tarea de revisar la versión que usó en los originales Casiodoro de Reina, ¿sí? Él mismo admite que solo hizo algunas correcciones, todo lo hizo, dedicó 20 años a la revisión, él mismo lo admite. Concluyó su trabajo en 1602 en Ámsterdam. Esta versión es la que se ha usado en el siglo XVI y se ha publicado por todo el mundo de habla hispana, ¿sí? Entonces, la versión Reina de Valera es la que tiene ¿cómo se llama? Los créditos, ¿no? Pero realmente fue Casiodoro de Reina el que la tradujo, el que hizo toda. A ver, hermano. A ver, acá. Yo no sabía que el pastor estaba aquí si no le había dado el lugar. Es magnífico tu trabajo. Lo que pasa es que de la Vulgata latina es precisamente el idioma italiano, ¿no? Cuando la va a traducir Cipriano, Valera, Casiodoro de Reina la traduce del italiano, ¿verdad? De la Vulgata latina, de la Vulgata latina, Casiodoro de Reina la traduce en la Vulgata latina de los hebreos a la Vulgata latina. Y Valera es el que la traduce del latín al español, pero nada más ya también utilizando el idioma original que era el griego. Es decir, él lo que hizo fue revisar toda esa traducción y corregir nada más algunos detalles que se le habían pasado a Casiodoro de Reina. Pero la primera traducción realmente del griego, del hebreo y del arameo fue al latín, por instrucciones precisamente de Constantino. Constantino forma un equipo para que se tradujera la Biblia, se juntara la Biblia, todos los escritos, y se tradujera al latín para hacerlo oficial para todo el Imperio Romano. El latín era el idioma original y el que se manejaba en todo el imperio. Ok, gracias, pastor. Sí, muy bien. ¿Ya se cansaron o lo dejamos hasta ahí? ¿Ya se cansaron? Yo veo que ya se me están durmiendo. Todavía falta 2 horas. Bien, otras versiones de la Biblia del siglo XV ya para acá. Sí, la versión de Sio, la de Torres Amat, ¿sí? La versión moderna, la versión hispanoamericana, las versiones católicas romanas, que hay varias, ¿sí? Las versiones inglesas recientes, la Biblia del oso, aquí, la Biblia del oso que tiene un oso ahí puesto. ¿Y cómo dice ahí abajo? No se ve. Y muchas versiones más que la historia registra. Exactamente. Vamos a seguir. Traducciones no recomendadas.
Es decir, esas sí no las debemos, la verdad, no las debemos tener. ¿Para qué? No. Versiones de Scofield. ¿Alguien debe tener alguna versión de Scofield aquí? En español, sí, que es la Biblia. ¿Cuál es el problema de la versión de Scofield? Dice, tiene explicaciones adicionales y son desde el punto de vista arminiano y dispensacionalista. Recuerden que nosotros no somos arminianos, somos calvinistas. Y entre Calvino y Arminio hay un pleito doctrinal, ¿sí? Arminio dice una cosa y Calvino dice otra. Y nosotros estamos con la teología que Calvino enseñó, no la que Arminio enseñó. Quizás algún día hay que explicar, pastor, los 5 puntos de calvinistas que se los ¿cómo se llama? Arminio lo refutó Arminio, esa es la palabra. Se presentó Calvino los 5 puntos calvinistas que conocemos y dijo Arminio, yo los voy a refutar, y los comenzó a escribir y a refutar. Se hizo la reunión, vamos a tener la reunión teológica donde Arminio y Calvino se van a discutir. 2 días antes se murió Arminio y no llegó el momento de la discusión, ¿sí? Falleció Arminio y ya no se pudo, ¿sí? Entonces, así que si ustedes quieren discutir un tema bíblico, mejor no digan nada, porque sí. Ok. Ustedes leen, por ejemplo, Juan 3:16. Y ahí abajo de Juan 3:16, la Biblia de Scofield tiene una explicación. Y tú piensas que eso es inspiración bíblica. Y no lo es. Y ese es el cuidado que tienes que tener. Está Juan 3:16, que es, ya ves que tiene, Juan 3:16 termina como hasta el 20 y tanto, ¿va? Lo que habla del Hijo y la condenación, el que es condenado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, todo ese párrafo, allá abajo del párrafo, tiene una explicación arminiana dispensacionalista. Y tú te vas, como es la Biblia y está escrita en la Biblia, tú piensas que eso es inspiración bíblica y eso no lo es. Y todos los versículos, si la Biblia está así de gruesa, ¿eh? Y se vendió mucho, ¿sí? Se vendió mucho. Por eso yo sí creo que alguno debe tener Biblia de Scofield aquí, ¿sí? Ok, vamos por la otra. La traducción del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, está incompleta y no es fiel traducción. Hay versículos de la Biblia que no existen en la traducción del Nuevo Mundo, ¿sí? Sí, le quitan, no existen, se lo quitaron, están mutiladas. Entonces, no, ¿para qué vas a gastar en una Biblia del Nuevo Mundo? Mejor cómprate unos 10 Nuevos Testamentos y regálaselo a los que no lo tienen, ¿sí? Ándale. Bien, divisiones importantes de la Biblia y capítulos. Aquí la Biblia, en su revelación original, no viene ni trae capítulos ni versículos. Escuchen bien esto. La Biblia en su versión original no trae versículos ni capítulos. Y está en griego y no se lee de aquí para acá, sino se lee de acá para acá, al revés. Al revés. El griego se lee el hebreo. De izquierda a derecha, sí, perdón. Sí. De derecha a izquierda, ok. Entonces no tiene versículos ni capítulos. Si usted abra su Biblia, hermano, habla su Biblia en cualquier parte y ve ahí que comienza un capítulo y tiene un título. Ese tampoco es inspiración divina. Esos fueron los teólogos que hicieron esa división para mejorar el estudio nada más. Pero ellos no son de inspiración divina, ¿sí? Sí, díganme uno ahí, por favor, hablan su Biblia y digan un título. El nacimiento de Jesús. ¿Ah? Parábola del mayordomo infiel. Esos títulos no son de inspiración. Dígame, hermano. No dice por eso lo estamos aclarando. Esos títulos no son inspiración divina. Ahora aquí te vamos a leer, ¿ves?
Estas divisiones se hicieron con el único fin de facilitar el estudio de la Biblia. Por lo tanto, aclaramos que dichas divisiones no son de origen divino. La división principal que tenemos nada más a considerar como parte de la revelación divina es la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Esas dos así son. Esas sí son como dicen, el Antiguo Pacto y el Nuevo. Cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción al español, las divisiones con las que cuenta la Biblia ya estaban hechas, ¿sí? Ahora aquí las vamos a ver. La clasificación, el Pentateuco, por ejemplo, eso ya estaba hecho. Lo hicieron desde el siglo II, siglo III, siglo IV. Los libros poéticos, los libros proféticos mayores y menores, ¿sí? Esos ya estaban hechos. Igual en el Nuevo Testamento, los históricos, los didácticos, las pastorales, las personales, son divisiones, pero que ya estaban hechas antes de la Reforma. Ahora, la división de los evangelios en secciones breves la hizo uno que se llamó Armonio de Alejandría a mediados del siglo III, ¿sí? La división de la Biblia en versículos fue obra de los rabinos en el siglo IX y fue adoptada por los cristianos en el siglo XVI, ¿sí? La división de la Biblia en versículos, ¿sí? La división de capítulos la hizo el cardenal Hugo de San Caro en el siglo XIII. Y la división en versículos del Nuevo Testamento en griego lo hizo el Roberto Estienne en el siglo IX, ¿sí? Así que tampoco en versículos la Biblia no venía en versículos, sino todos estos hombres trabajaron para facilitar nada más el estudio de la Biblia, pero no para que lo tengas de que es inspiración divina el que sea versículo 1, versículo 5, versículo 10, versículo 15, versículo... No, eso es una sola lectura, ¿sí? Una línea. Y hoy con nuestro español, hermano, debíamos leer, ya saben que las reglas de la gramática española es que cuando comienzas una lectura, la idea de la lectura termina ¿cuándo? Cuando hay un punto y aparte, no un punto y coma es continuación, ¿sí? Entonces, si tú lees los versículos de la Biblia, desde que comienza la idea, el mensaje, párate hasta que encuentres un punto y aparte. Ahí comienza otra, ¿sí? Otra lectura, otra idea, ¿sí? ¿De acuerdo? Y eso así está en nuestro español. Y cuando se tradujo la Biblia en español de la Vulgata Latina y con toda la información que tuvieron, esa fue también la idea que se siguió, ¿sí? Que se siguió. Vean ustedes, vamos a... ¿Qué horas son? Ya me pasé. Hasta la 1 nos vamos. Primera de Pedro, el que acabamos de leer. ¿Es primera de Pedro o segunda? Segunda. Vean ustedes. Dice, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y no termina. Terminó el versículo según la idea, pero la idea no termina. Dice, entendiendo, continúa a decir, no tienes que tener punto y aparte. Por ejemplo, en la lectura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. ¿Es coma o es coma, verdad? Porque continúa, porque nunca la profecía ha traído por voluntad humana, sino que fue los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hasta ahí termina la idea.
¿Y cuántos versículos se llevó? 3 se llevó. Ojalá pudiéramos leer nosotros aquí en la lectura bíblica hermanos, vamos a leer el Salmo 119. Pero vamos a leer, yo leo la primera idea hasta cuando yo encuentre un punto y aparte, y ustedes leen la segunda hasta donde encuentren otro punto y aparte. Porque así están organizadas las ideas, los temas en la Biblia. Amén. Nadie dice amén, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ok. Y la división en el versículo del Nuevo Testamento en griego lo hizo Roberto Estienne en el siglo IX. Así que todas esas cosas no son de inspiración. El objetivo de dividir en versículos y capítulos toda la Biblia fue la de facilitar la versificación, las citas que ya se emplean. En este sentido, la división de capítulos y versículos es muy útil para los estudiosos de la Biblia. Se recomienda que tengan todas las versiones necesarias en español, y si conocen otro idioma, mejor. Sí, ahorita en español salió la versión Dios habla hoy, ¿verdad? ¿Cuál otra? La versión moderna en español. Hay como 3 o 4 versiones ya en español, que tú la lees y es el mismo tema, pero te da diferentes pautas para entender bien. Los que predican, hermanos, tengan 1, 2, 3, 4, 5 versiones de la Biblia para que consulten el versículo y les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya con esto terminamos. Hasta que por fin terminó, hermanos. ¿Cuánto sabes acerca del libro que tienes en tus manos, que estudias todos los días? ¿Cuánto sabes? ¿Todo esto lo sabían? ¿Sí? ¿Cuántos saben? Es bueno. Ahorita hay muchísima facilidad en internet de que tú puedas estudiar muchas cosas acerca de la Biblia. Hay una película, esos que navegan bastantísimo en internet, hay una película que se llama El libro que no se quemaría. Busquen en internet y véanla, y se van a llevar un mensaje que les va a dejar en una sola pieza. El libro que no se quemaría. ¿Sí? Ok. ¿Qué compromisos tienes en cuanto a la doctrina que recibes de este libro que tienes en tus manos? ¿Te gustaría saber más de este libro? ¿Sí? A ver, alguien que busque 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Se lo saben de memoria? ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para corregir, para instruir justicia. ¿A fin de qué? Preparado para toda buena obra. Entonces es bueno que conozcan su historia. ¿Sí? Hermanos, quise ayudarles con esta información. No quise tomar un versículo bíblico porque ya todos en el mes ya lo han hecho, han estado disertando sobre la Biblia, todos los temas que han escuchado. Pero hoy yo quise hacer algo diferente. Yo creo que el Señor nos ayudó a que podamos entender más y más. Dios les bendiga, hermano. Himno número 20. Grato es contar la historia. Agrado referirlo
verdad.